En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este primer domingo de Adviento, iniciamos el año litúrgico y como preparación a la Natividad de nuestro Señor, con 4 domingos de preparación de Adviento. Adviento es advenimiento, venida, y con motivo de la Navidad, conmemorando la primera venida de nuestro Señor, habiéndose encarnado y nacido del seno purísimo y virginal de las entrañas de la Santísima Virgen María. Y se asemeja este tiempo a una cierta penitencia como la de Pascua, aunque algo más reducida. La de Pascua como con la Cuaresma, preparación para la Pascua, y aquí con los domingos o el tiempo de Adviento para preparación a la Navidad de nuestro Señor, su Natividad. Y por eso los colores morados que nos presagian o simbolizan la penitencia, la mortificación, ayunos, para que así nos preparemos a bien festejar la Natividad, con ese espíritu de recogimiento, de mortificación, de sacrificio, para que así entonces esa gran fiesta y tan querida por el pueblo católico, que hasta es más popular que la misma Pascua, aunque la Pascua es más importante. Y sin embargo vemos cómo en Navidad todo cambia, por lo menos en los países católicos. Y pues bien, parecería una contradicción que en estos 4 domingos de preparación, y 4, y por qué no 5 o 3, así como la humanidad, y en especial el pueblo elegido, esperaba al Mesías, pero desde Adán, 4000 años aproximadamente, esperando esa promesa, hecha ya en el paraíso. Y por eso 4 domingos, presagiando esos 4000 años, y que ya decía San Juan Crisóstomo, de dejarse de esas fábulas, estupideces en mi lenguaje, fábulas, de miles de años, del universo, de la creación del hombre, no. Y eso hace ya cuántos siglos antes de que aparezca el mito dogmático del estúpido evolucionismo. Porque la materia ni el plasma engendra más de lo que hay. Hay una creación y Dios pone a todo su naturaleza, peso y medida. Otra cosa es que se vayan manifestando en el tiempo, como decía San Agustín, las razones seminales, y Dios creó todo en un solo acto. Pero no todo fue creado en acto, sino que unas cosas en acto y otras en potencias, como el árbol está en potencia en una pequeña semilla. Y cuando esa semilla encuentra el suelo propicio para germinar, germina, crece y se hace árbol. Algo parecido, pero bueno. De todos modos, vemos cómo el ámbito científico planea en la estulticia anticientífica.
Porque si quieren ser científicos, que se esperen millones de años a ver si de la monachita yo saco a Tarzán. A ver, según el concepto moderno de la ciencia, si yo no lo hago en un laboratorio no es científico, entonces que lo hagan. Y a ver quién vive esperando los millones de años que dicen los imbéciles, porque hay que decirle imbéciles. Es la única manera de refrenar cuando se conculca la ciencia, la inteligencia y la sapiencia. Es lo único que los para y los mantiene a raya y no a dialogar como de tú a tú en paridad de condiciones. Porque el que está en el error no está en paridad de condiciones para discutir e impugnar y menos imponer y dogmatizar. Así de claro. Y eso en el orden científico, mucho menos en el orden filosófico, teológico y eclesiástico. Pues bien, entonces por eso, esas fábulas de las cuales ya hablaba, el Pico de Oro, el gran predicador, San Juan Crisóstomo. Entonces por eso este tiempo de 4 domingos, a la manera de espera, en el Antiguo Testamento así esperamos, no ya la primera, pero sí la segunda venida. Y el pueblo elegido se equivocó. Y hoy, por desgracia, también el pueblo católico y los hombres de iglesia están patinando. Y qué contradicción. En plena preparación de la natividad. Y la iglesia nos impone un evangelio apocalíptico. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo así? ¿Es un desafuero? El primer domingo del año litúrgico. Un texto paralelo al del último domingo del año litúrgico. Apocalipsis. Parusía. Evidentemente, aquí hay reflejado litúrgicamente y doctrinal y espiritualmente una conjunción que hace la iglesia inspirada por el Espíritu Santo y que los hombres de iglesia lamentablemente no han sabido discernir. Y por eso, al igual que los judíos, se están equivocando y patinando. Y por no haber conocido las señales y los signos de la primera venida, mataron al Mesías. Y nosotros, por no conocer las señales, también desechamos al Mesías el día de su parusía. Y seguimos con la guitarrita y la cantaleta de miles de años. Sin querer ser profetas de desgracias, como decía el bonachón imbécil Juan 23. Y por eso abre las puertas de la iglesia y que anida la apostasía. Para parir dentro de la misma iglesia, en su parte humana, ese misterio de iniquidad y el anticristo. Por lo menos el pseudoprofeta anticristo religioso. Entonces vemos cómo la iglesia comienza y finaliza el año litúrgico apocalípticamente,
milenarísticamente. Y nos comienza el Evangelio de hoy con señales y signos que conmoverán todo el cosmos, la tierra, los cielos, el sol y la luna. Aunque aquí no me lo precisa, pero en el paralelo de San Mateo del domingo pasado sí. Como me precisa también lo de las águilas, que así como las águilas acuden al cuerpo, y habla de la abominación, de la desolación y de la gran tribulación. Aquí habla de lo mismo, pero no considera todas las cosas que están más explícitas en el Evangelio del domingo pasado. Pero aquí hay una muy clarificante. Porque cuando veamos esa conturbación cósmica, universal, que producirá pánico y terror a la humanidad impía que no espera la venida del Señor, alegraos, erguíos, levantad las cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero che, ¿qué pasa? ¿Cuál redención? ¿Ya no nos redimió Cristo en la cruz? Che, no sé. Lo dicen las Escrituras. Entonces aquí hay que saber cómo masca la iguana. Hay que saber por dónde le entra el agua al coco. Si son las mismas Escrituras, me está diciendo que hay algo que no está planificado en materia de redención, aunque se produjo, pero los efectos de esa liberación, de ese rescate, de ese comprarnos Cristo con su sangre para redimirnos del pecado y salvarnos, que dejáramos de ser esa masa damnata, esa generación condenada de la cual hablaba San Agustín, nos redime, nos rescata con el precio de su divina sangre y no con la sangre pagana del papanata de turno francisquito. Así de claro. Y el que no denuncie esa herejía se hace hereje con él y partícipe. Y ese es el gran pecado de la neofraternité. Así que, cuidado. No hay términos medios. Entonces, hay que erguir la cabeza. Pero no nos dice que es un pánico total. Pánico para el que no espera, para el que no tiene fe, para el que no tiene la bienaventurada esperanza. Porque el que la tiene, erguid la cabeza, levantadla, regocijaos, porque vuestra redención en plenitud se hará, venciendo con el poder de su divina majestad las tinieblas, el error, la muerte que impera por el pecado y destronando a Satanás. He ahí el problema. Porque en la cruz, lamentablemente, fue derrotado, pero Satanás sigue y siendo el príncipe de este mundo, hasta que Cristo Rey, con su parusía, lo liquide. Así de claro y de
sencillo y se restablezca la paz y la justicia en el reino de Cristo, en el reino de Dios, que me lo dicen las Escrituras. Que viene el reino de Dios y no es la iglesia. De nuevo, la misma confusión. Claro que es la iglesia, pero la iglesia incoada, pero no la iglesia reinante de hecho y derecho, bajo un solo rebaño y un único pastor. Por eso dice, viene el reino de Dios, que es el reino de Cristo Rey, viniendo en gloria y majestad. Y nos da un símil o comparación. Cuando veáis la higuera, símbolo, figura, como dice Santo Tomás de la sinagoga, reverdecer, y también todos los árboles que reverdecen anuncian el verano o la primavera. Entonces, cuando veáis estas cosas, Cristo está a las puertas. Entonces hay que estar expectantes en esa divina y bienaventurada esperanza de la parucía. Que el judaísmo y los judaizantes y los imbéciles en la iglesia combaten con furor demoníaco. Y eso ha hecho cátedra en la iglesia. Y gran parte de esta crisis es por eso. Porque el error no puede echar cátedra en la iglesia. Eso es una usurpación. Y cuando esa usurpación llega al culmen, es el reino del anticristo, del pseudoprofeta, como lo vemos hoy, pontificando y mandando y eclipsando la iglesia, haciendo caer las estrellas luminarias que nos orientan, que son los teólogos, los prelados. Y el sol, que es la iglesia, eclipsada, no alumbrará. Que además, pase o no físicamente, literal o crudamente, pero que literal simbólico, el sol de la iglesia hoy no ilumina, no ilumina. ¿Qué impera? La apostasía de Roma pagana. No hay nada que hacer. Es un hecho. Entonces, vemos cómo todos estos signos nos los pone comparativamente nuestro Señor, para que estemos expectantes y en vez de estar tristes y oprimidos, erguiendo la cabeza, levantándola, con señorío, porque Cristo Rey está cerca. Y viene a reinar, a eyectar al príncipe de este mundo y a todos sus secuaces. Y así entonces que todo el universo sea también redimido de todas esas obras de iniquidad que, aunque fue arrastrada por el pecado de la apostasía de los ángeles,
creando los abrojos y las espinas. Y de ahí la preservación de una pequeña porción de la tierra en el paraíso. Y aumentado encima por el pecado o la apostasía de Adán. Entonces todo eso tiene que ser suprimido. Entonces hay no solamente una renovación espiritual, doctrinal de la iglesia, vilipendiada y perseguida, hasta prácticamente parecer destruida, sino también de todo el orbe, el universo, el cosmos, hasta producir una transformación de nuevos cielos y nueva tierra para el milenio, que no hay que confundirlo con la segunda renovación después del milenio. Porque también para muchos padres de la iglesia esta tierra será el habitáculo eterno de la bienaventuranza, porque los cuerpos resucitados de los santos no van a estar volando como fantasmas. Tendrán que tener un soporte. Y por qué no esta misma tierra, pero ya totalmente transformada para toda la eternidad. Entonces, por lo menos no confundir esas dos renovaciones. Una al fin de los tiempos apocalípticos en la parusía y otra al fin del mundo. Después del milenio, la resurrección universal y el juicio universal. Cuando Cristo después entregue su reino al Padre Eterno. Y fin del mundo, aunque es una transformación del mundo, pero fin del mundo porque acaban estas cosas perecederas, efímeras, para quedar entonces hechas para la eternidad. Y aquí habría mucho que decir, pero no viene al caso, ni me voy a alargar más de lo que ya quizás me estoy alargando, aunque me parece que hace 5 minutos que comencé. Y mientras no venga la tosedera, pues bien. Entonces, vemos, mis estimados hermanos, cómo esa imagen de la higuera reverdeciendo. Si me dice Santo Tomás que prefigura la sinagoga, ¿cuándo ha reverdecido la sinagoga? ¿No reverdeció en el año 47 o 48 con el fin de la diáspora? Dejando de ser hollada por los gentiles Jerusalén. Es un hecho. Y hecho consignado por San Lucas como manifestación próxima de la venida de Cristo. Cuidado también. Y las águilas, que no habla este texto, pero sí el paralelo, que corren al cuerpo, a reunirse. Y Santo Tomás dice las águilas, los fieles santos. ¿Cuál cuerpo? En memoria de la pasión de Cristo, lo dice Santo Tomás. Entonces, congregados los fieles en torno a la Santa Misa, a la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo. Está claro.
Eso es lo que congregará al pueblo fiel y santo de los últimos tiempos apocalípticos. Y no pasará de esta generación. Tipo y antitipo. El tipo es un hecho presente o un futuro inmediato o casi inmediato que prefigura un hecho futuro mucho más lejano, el antitipo. Y así nuestro Señor pudo decir como tipo, no pasará de esta generación sin que vean la caída de Jerusalén por Tito, y no Tito Livio, como dije la vez pasada, se me cruzó, sino Tito Vespasiano, que también su padre se llamaba Tito Flavio Vespasiano, y este se llamaba Tito Flavio Sevelino o algo así, Vespasiano. Me confundí, como también me confundí con que dije Lutero en vez de decir Galileo, pero creo que todo el mundo se dio cuenta. Pero bueno, pasan esos errores, y ojalá que no sean nada más que errores de esos que cualquiera se da cuenta, y no los doctrinales, que esos sí ya son más difíciles de percibir. Pero bueno, entonces, esa destrucción que muchos vieron y no pasó de esa generación, pero también como antitipo del fin de los últimos tiempos apocalípticos, que así en la destrucción de Jerusalén pasará al fin de esos tiempos. Y por eso nos da las señales. Y esa generación, como dice Santo Tomás, todos los fieles son como una sola generación a través del tiempo. Y así entonces, antitípicamente pudo decir, no pasará de esta generación. Vemos cómo lo puede decir en un doble sentido, de tipo y antitipo. Otra cosa es que no haya materia gris para que se explique esto a los fieles. Pero vemos cómo pasa así de sencillo y de clarificante, tomando lo que dice Santo Tomás de Aquino. Claro que él dice muchas otras cosas, porque él como comentarista mete de todo. Pero hay que saber leer, hay que saber hilvanar. Yo no voy a un supermercado y compro de todo, sino lo que necesito, por lo menos, para el día de hoy o la semana que me viene. Entonces, en ese saber enciclopédico de Santo Tomás, hay que saber también qué es lo que vamos a aprovechar. Pero si ni se lo lee, pues mucho menos. Pero aún leyéndolo, hay que tener la luz de la óptica parusiaca y milenarista. El reino de Dios. Y por eso, mis estimados hermanos, ese reino de paz, de justicia y de triunfo de la iglesia, de esa unidad, solidaridad de todos convertidos, sin importar griegos, judíos, chinos, japoneses y lo que fuera. Convertidos en el Israel, que es la iglesia, porque la iglesia es el Israel de Dios. No hay que olvidarlo. Sí lo es el pueblo judío, pero también es la iglesia.
y todos unificados. Por eso tenemos a Abraham como padre. No es que hay que interpretar solamente de un modo carnal la paternidad de Abraham. Entonces, así unificado, tenemos ese reino del Sagrado Corazón. Por eso el padre Alcañiz decía, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es la realización, la consumación de todas las profetas y profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por eso se ha adulterado, se ha falsificado la devoción al Sagrado Corazón, porque tendrá su plena realización en el milenio. Pero si los judaizantes imbéciles lo impiden con su exégesis hecha cátedra, ¿qué nos queda? Florcitas. Pero destruida la verdadera devoción. Por eso el padre Alcañiz, muy devoto del Sagrado Corazón, afirmaba eso. Es la consumación, la plenificación de todas las profecías mesiánicas y de todas las profecías hechas a Abraham y al pueblo elegido, y que los judíos esperan, pero carnalmente, terrenalmente. Entonces, allí será en el milenio. Y eso está expresado en la fiesta de Cristo Rey, que forma una sola cosa por los mismos pontífices. León XIII, Pío XI. La fiesta de Cristo Rey y la consagración al Sagrado Corazón. Entonces, en el milenio parusiaco, está esa realización del Sagrado Corazón de su reino. Y si es el Sagrado Corazón de Jesús, son los Sagrados Corazones de Jesús y María, que son como las dos caras de una misma moneda, de una misma carne, porque toda la carne de Cristo viene de María. Y no por ahí como algún fiel que 50%, que no sé qué. Es que a veces es lamentable la confusión que se hace. Y las gnosis que se introducen. Y cada uno piensa cualquier cosa. Porque no hay cátedra, no hay doctrina, no hay sapiencia. Amén. Y el que lo quiera contradecir, que se atreva con nombre y apellido y que dé su exposición. A ver, que la mejore, muy bien. Que la contradiga, ahí sí, veremos. Entonces, cuán esperanzado es todo esto de terrifiante y apocalíptico en su parte negativa, de hecatombe que tiene. Pero no olvidemos, erguid las cabezas. Por eso es esperanza. Y esa es la esperanza tan combatida por Satanás y sus supósitos. Y es lo único que nos hará perseverar en torno al cuerpo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo como águilas, reunidos en el memorial
de su pasión. Con la verdadera y única misa. Porque lo demás es parodia. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, ese es el mensaje navideño de comienzo de año y preparación para el niño Dios. Apocalíptico. Che, ¿qué pasa? Y bueno, no es culpa mía. Es la iglesia. A pesar de los hombres de iglesia, que hoy más brutos no pueden ser. Yo lo lamento. Y hay que decirlo. Porque hay que salvar el honor de la Santa Madre Iglesia. Y mantener el imperio de la verdad. Hasta el fin. Aunque la parte oficial apóstata de la Iglesia no lo haga. Y esos son los anticristos, el anticristo y la contraiglesia. Sinagoga de Satanás. Así de claro. A ver, todos los monseñores y monseñorinos de todos los colores, ¿qué dicen al respecto? Más callados que la burra de Balán, que por lo menos aquella habló. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuál es la orfandad que hay. Pero estas cosas se tienen que decir. Y por eso las digo, y ojalá hubiera muchísimos sacerdotes. Pero no han tenido la cultura eclesiástica en los seminarios, ni después para ello. Se ha hecho de la obediencia un dogma de castración mental, sin criterios propios, porque eso es pecado. Tu abuela. Si yo no tengo criterio propio, ¿qué tengo? ¿El criterio de quién? La obediencia es la sumisión de la voluntad a un superior digno que pontifica en la verdad en última instancia y en el orden político que gobierna para el bien común. Si no, no hay autoridad que valga. Así de claro. Entonces, ¿qué venimos? Pero si queremos ser obedientes, sin criterio propio, sin pensamiento, sin libertad y voluntad, es que no hay virtud. Lo que hay que tener es un juicio propio católico, apostólico y romano, pero no de imbéciles o de vírgenes bobas, sino sapientes. Y por eso la epístola de hoy nos dice, revestidos con las armas de la luz. No seáis imbéciles. Armas de la luz. ¿Qué es eso? Ahí está. Entonces, mis estimados hermanos, aunque mi lenguaje sea duro y contundente e hiriente, para los imbéciles, que se aguanten. Pero son las Escrituras las que hablan. Así de claro. Así que preparémonos como quiere la Iglesia. Y recordando también que sin parusía, segunda venida, la primera venida prácticamente queda como eclipsada y truncada. Por eso la Iglesia las aúna, porque son como dos caras también de una misma moneda. Porque la obra de la redención, con la cual nos libera, nos rescata nuestro Señor Jesucristo con su divina sangre, necesita la parusía y el reino de Cristo en esta tierra. Y por eso el Padre nuestro. Y así Cristo Rey y el Sagrado Corazón son
esas devociones que plenifican todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Más que se puede decir, muchísimo más quizás, pero vemos cuán denso. Y eso debe de ser objeto de reflexión, de oración, de meditación y de santificación. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a guardar, comprendiendo estas cosas en nuestros corazones, como ellas las meditaba al pie de la cruz y a lo largo de toda su vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.